amarilla y negra. Mi patria la carretera. Me cansé de esperar y los de arriba no hacen nada. Me cansé de esperar viendo cómo arde el alma. Cucarachas, nos vamos a pisar, aunque nos cueste la piel. De Barcelona hasta Madrid, me ha liado el asfalto con mi hambre. Nadie juega, hartos ya de esperar, viendo cómo arde el alma. Cucarachas, os vamos a pisar, aunque nos cueste la piel. De Barcelona hasta Madrid. Élite, estamos aquí. Élite, no nos pararán. Élite. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al avispero de Élite Taxi. No nos callarán. Bueno, en nuestro carrusel de la semana, carrusel electoral, nos faltaban, bueno, pues la gente de Sumar en Comú Podem, ¿vale? Bueno, gente que son de la familia del taxi, de siempre, y hoy hablaremos con ellos a ver qué nos proponen para las elecciones y pedirán el voto a todos los taxistas, como han hecho durante esta semana pues todo el mundo. Y bueno, vamos un poco colapsados, como solemos ir los taxistas. O nos colapsamos solos o colapsamos a todo el mundo. Vale, pues tenemos un programa muy potente. Que empiece la víspera. Por dejarse el corazón. Hola Ángel, tengo un problemilla con el coche mecánico ¿Ah, sí? y no conozco ningún taller de confianza. Bueno, eso no es problema. Apunta, Talleres DJ, calle Pallars 166. Repíteme, porfi. Talleres DJ, calle Pallars 166. Y el teléfono es 93 005 0583. Repíteme el teléfono. 93 005 0583. Me importa una mierda los labios que quieran. ¿Se te ha pinchado una rueda? En Supertaxi llegas, la compras y te la llevas puesta. ¿Necesitas un cambio de frenos? Pues llegas, los compras y te los llevas puestos. Supertaxi, talleres y la mayor variedad de recambios para que llegues, lo compres y te lo lleves puesto. En Aragón 71, esquina Rocafort, de lunes a viernes de 8:30 a 7:30 y los sábados de 9 a 1. Llámanos al 93 226 0012 y en supertaxi.es. Supertaxi, tu taller y tienda de confianza. ¿Quieres dejar de perder el tiempo dando vueltas por la ciudad? Ven a Taximés, la mejor emisora de taxis de Barcelona, y dale más rendimiento a tu trabajo. Infórmate al teléfono 93 113 9139. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos el estudio lleno de amigos y amigas. Bueno, el primero, Rafa. Bueno, bienvenido al avispero, Rafa. Muy buenas, un placer estar por aquí. Conchi, acércate al micro, hija. Muchas gracias por estar aquí. Vale, bueno, tenemos también aquí, que como hemos ido a comer y venimos de una asamblea, al Sergi. Y, Aquí estamos. Vale, y Marcos, de Federación, ¿Qué tal? de Profesional. Muy buenas tardes a todos. Y Loren, que es el secretario de Taxi Project. Muy buenas. Y tenemos candidata, ¿no? Tú te presentas, ¿no? Eso dice, Gala, eso Gala. dice. Bueno, cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy Galapín. De hecho, hemos coincidido con Tito y con Sergi en los últimos años en los que yo no me he dedicado a la política institucional en temas de inteligencia artificial y derechos. Y estuve también en el Ayuntamiento de Barcelona y vengo así del activismo social.
Vale, bueno, pues bueno, estamos en elecciones. ¿De qué hablamos? Ay, soy candidata, es verdad que se me olvida. Por eso te he dicho. La número 3. Vale, bueno, a ver, llevan toda la semana pasando pues todos los partidos por aquí y tal. Y bueno, cada uno nos ha explicado bueno, su proyecto, su idea. A ver, Rafa, empezamos contigo, que eres de la familia y patrimonio del taxi. A partir de hoy ya eres patrimonio del taxi. ¿Por qué hay que votar el domingo y a quién hay que votar? Bueno, yo creo que el domingo hay que votar a favor de los intereses de las mayorías sociales. Yo creo que la gente tiene que votar por sí misma, tiene que votar por sus intereses. Y eso significa que hay que votar opciones políticas que sean capaces de ponerle normas a las grandes multinacionales. Y ahora mismo solo hay un espacio político que tenga claro en todos los ámbitos económicos ponerle normas a las multinacionales. Lo hemos planteado en el sector del taxi, pero lo hemos planteado también en la vivienda y lo hemos planteado en el resto. Es decir, hay que plantear una alternativa a un modelo económico donde mandan las multinacionales por encima de la gente. Y eso hay un solo día al año en el que el voto de Ana Patricia Botín vale lo mismo que el de cualquier trabajador o trabajadora. Y ese es el día de las elecciones y por eso hay que votar el domingo y hay que votar por Sumar en Comú Podem. Gala, a ver, ¿qué te pregunto a ti? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Me refiero, porque claro, yo de verdad que esto de la inteligencia artificial, no sé si podremos averiguar algún día, porque hay tantos gilipollas que votan en contra de sí mismo, ¿no? Y vota partidos que van en contra de la clase trabajadora, cuando, bueno, el gobierno de coalición, creo que en los últimos años, con una guerra, con una pandemia, se han conseguido cosas históricas como subidas de las pensiones. Parezco yo también de Sumar, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Vaya presentador. Se han conseguido cosas pues muy buenas para la gente y luego vienen unas elecciones y todos hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Que salvo, bueno, pues Cataluña y el País Vasco y alguna isla por ahí más, pues se está tiñendo España de azul y verde, ¿no? Y ¿qué está pasando? ¿Es por un tema de manipulación? ¿Es por un tema de que me incluyo yo, porque yo soy de izquierdas y no me siento con fascistas? ¿Y en qué estamos fallando? ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que como siempre que hay un problema complejo tiene una explicación compleja. O sea, decir que es solo fruto de la manipulación y de las fake news creo que es un error, ¿no? Evidentemente nos informamos mucho a través de unas redes sociales que tienen una determinada arquitectura tecnológica que implica que hay un determinado mensaje que viraliza más, que llega más y que muchas veces puede ser un mensaje sesgado, directamente mentira y demás. Pero creo que también hay un descrédito generalizado de las instituciones políticas, ¿no? Que hace que la gente tenga cierta desafección y eso Vox lo ha podido capitalizar y esto lo estamos viendo en TikTok, ¿no? Donde Vox lo que le dice a los jóvenes es revélate, vota Vox, ¿no? Justo hoy salió un artículo en el diario explicando la viralización y el alcance que está teniendo Vox respecto al resto de partidos en TikTok, que yo sinceramente me he hecho mayor y es una red que no lo intenté, pero no la uso. Pero creo que ese descrédito y esa desconfianza, en realidad, por decirlo en positivo, nos pone un reto a la gente que espero que lleguemos a las instituciones después del 23J, que es no solo cómo hacer medidas para garantizar y conquistar nuevos derechos, sino cómo hacer política de manera que se recupere esa confianza en las instituciones y que además nos permita actualizar unas instituciones que en algunas cosas es verdad que se han quedado un poco desfasadas. Y aquí, si me dejas que enganche con el tema taxi y VTC, viniendo hacia aquí lo pensaba Sumar lleva en su programa una parte de regulación, ¿no? Y de protección de las VTC, protección del taxi, pero pensaba, jolín, al final la VTC es una licencia que originariamente no se creó para esto, se creó para los coches de alquiler con chofer y demás, y es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es inventarnos una licencia nueva que permita entrar a la regulación de del capitalismo de plataforma por otro lado, ¿no? Y no seguir usando el vericuoto legal que han encontrado las grandes empresas, los Cabify y los Uber, para hacer las trampas con respecto al taxi. Entonces creo que el reto también es cómo innovar a la vez, ¿no? Para estar a la altura de los retos que tenemos a nivel social ahora mismo. Marcos, ¿quieres decir algo? Pues lo digo porque a mí me encanta que estéis dos taxistas de Madrid aquí para que deis testimonio de las consecuencias que está teniendo, ¿no? Pues
por la terrorista esta que tenéis de presidenta. Bueno, yo creo que independientemente de que sea terrorista, que puedo compartir o no tu opinión, yo creo que hay que echar la mirada atrás, ¿no? Ahora hablabas de cómo la gente puede votar lo que vota. Y en este caso yo me refiero a los taxistas, los compañeros taxistas que me están escuchando en este momento, y yo que hagan un ejercicio y vayan a su cuenta bancaria y miren desde marzo del 2020 los ingresos que tuvieron. Los ingresos que venían del gobierno, no venían de ningún otro sitio, venían del gobierno. Y las tardes que nos hemos pasado tú y yo discutiendo de si a ver por dónde podíamos apretar, a ver por dónde, si esto lo podíamos hacer, si no lo podíamos hacer, como mínimo nos han dado la oportunidad de debatir. Porque en otros gobiernos no nos daban nada, absolutamente nada. Y gracias a este gobierno, y hay que decirlo así, el taxi ha sobrevivido durante esta pandemia. Y ha salido adelante, mal o bien, pero hoy estamos aquí gracias a esas paguitas que dicen algunos. Que yo creo que no es paguita, es simplemente mantener los negocios abiertos para que después podamos continuar, que es de lo que se trata. Simplemente dar un pequeño empujón para que después podamos seguir creando riqueza en este país, que es lo que hacemos. Entonces yo les pido a los compañeros que hagan esto, que miren esas pagas de las mutuas y que recuerden a la hora de votar. Como en otros tiempos, en otras crisis, pues tú eras un autónomo y básicamente no haberte metido autónomo. Era lo que te decían, que tú eras un empresario. Bueno, a lo mejor ahora también lo somos, pero hemos tenido un gobierno que después nos ha dicho que no os vamos a dejar caer. Y tú lo sabes bien, que yo no era de los que me fiaba mucho de esto. Ya. Y oye, cumplieron su palabra, y yo creo que eso, junto a otras ayudas, como ha podido ser la del combustible, que sí, que podemos debatir si han llegado tarde, si han llegado pronto, si se podía haber hecho de otra manera, pero se ha hecho. Yo creo que eso hay que reconocerlo a este gobierno y bueno, pues castigar a los que en otras ocasiones nos han dejado tirados, porque es como nos han dejado. Bueno, yo voy a puntualizar un poquito más que Marcos, voy a ser más claro. Hay que agradecérselo a una parte del gobierno, porque yo estoy que yo seguro tengo un de cargo, que... ¿sabes? Esas cosas. yo también tengo cargo, pero como no cobro, pues ya Es el secretario de me Taxi podéis Project. demitir si Es el queréis. secretario. No, No, yo simplemente si agradezco. nadie más se quiere poner. Voy a tener que renovar solo porque es que no hay nadie más. No, sinceramente, lo que yo tengo es que agradecer a la parte del gobierno que ha tirado por salvar a la gente. O sea, todos sabemos que dentro de este gobierno hay una parte que tira por salvar a la gente y otra parte que tira por salvar a empresas o por salvar a empresas con una facturación más alta. Entonces, vamos, yo tengo claro mi voto. Lo he tenido siempre. Ya sabéis todos, o los que me conocéis, hacia qué lado tiro. Y no tengo que ocultarme delante de nadie. O sea, Puede haber Rafa, es normal que haya un podemita de pura sangre como es el Loren y sea tan merengón, tío. Estas cosas pasan, yo soy de Atleti, o sea, Oye, Bueno, además, pero es lo que te diría. Lo que digo por más gente y Florentino. alguno conocido. Hay o muchos, sea, hay muchos, hay conocidos, muchos, hay muchos, Rafa. hay muchos. Esto ya lo hemos discutido tú y yo. Eso está claro, eso está claro. Es que el problema del Madrid no, es Florentino, pero el Madrid es una cosa y Florentino otra. Eso Vale, hay que tenerlo muy quítale claro. el micro. Este micro en realidad es el mío, que se lo he dejado Sí, por referencia. sí, y a por que- darle la voz a la gente. A que te has arrepentido. Bueno, nadie es perfecto. Bueno. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. A ver, Conchi, no sé, diré algo a los taxistas. Bueno, no. ¿Qué está pasando? O sea, la entrada de Vox, bueno, yo lo que yo veo, ¿no? Que creo que es así. Están aprovechando, no lo llamaría miseria, pero están aprovechando espacios donde hay más, ahora no sé explicarme. Malestar. Más malestar, exacto. ¿No? No sé, yo es que alucino bastante cómo magnifican cualquier cosa, yo que sé, el tema de los ocupas, por ejemplo, que miran los datos reales y es como toda una mentira tan grande. Y luego ves al otro nazi de mierda que pone una pancarta allí. Todo eso, ¿qué coño está pasando con eso? ¿Por qué no debería también un gobierno de coalición poner más ímpetu para impedir estas cosas? Digo, porque luego, no sé, meter un rapero en la cárcel o yo qué sé, pues dos independentistas que se suben a un coche con un megáfono y también los meten presos. Y luego pasan estas cosas y como si lloviera. Bueno, hay una reacción antipolítica. Vox lo que está haciendo es
hacer una antipolítica, que la gente entienda que al final somos todos iguales, pero ellos han venido nuevos, cuando llevan toda la vida viviendo el PP, pero ahora se llaman de otra manera. Y yo lo veo mucho, claro, como mi hijo sigue a todos los youtubers y está on fire con los youtubers, en realidad hablamos mucho del TikTok, que TikTok llega a un montonazo de gente, pero los youtubers llegan a muchísima más gente, además, no solo a juventud, o sea, llegan a una edad bastante, bueno, intermedias entre gente de 13, 14, 15 años, incluso gente de 50 años, ¿no? Los mensajes que lanzan son de aquí nos tenemos que ir a Andorra porque aquí nos están friendo impuestos, es una vergüenza, o como lo que pasó con el Chocas, ¿no? Que pues yo he visto a un colega que iba borracho que se solo conseguía ligar si la tía iba borracha. Esa normalización de ciertas cosas hace que hay una reacción, o sea, pero porque tenemos a gente que es súper activa, muy conocida, porque yo los conozco ahora porque mi hijo me está poniendo al día, pero no los conocíamos, llegaban a mucha gente. Después de la pandemia sí que es cierto que la gente ya no ve la tele de la misma manera, ya pues tiras más de Netflix, de Prime, tiras más de todas las plataformas, pero también tiras de YouTube y acabas tirando. Es que yo he visto como un margen de diferencia desde la pandemia hasta ahora, y ha habido como un cambio de pues este gobierno no te está protegiendo, este gobierno pues lo único que hace es darle el trabajo a los inmigrantes para quitártelo a ti. No, perdona, es decir, el inmigrante está viniendo y viene en una situación de mierda. Quien viene a quitarnos el trabajo son los fondos buitre, y quien viene a dejarnos en la mierda son las grandes multinacionales, que son las que les ponen las pasarelas a esta gentuza. Y por sacar una crítica, que esto yo lo he visto bastante y lo he hablado en muchos despachos. Yo creo que tanto el PP como Vox han aprovechado mucho el tema de la seguridad, un poco para criminalizar, y creo que se han adueñado de esa bandera de la seguridad, y creo que ahí la izquierda en general falla mucho, porque parece que hay ciertos temas que no queramos tocar, ¿no? Porque, yo hablo de los polis, no te preocupes. No, porque hay ciertos temas que no queramos tocar, pero están ahí, ¿no? Porque son como tabú o no sé, el tema de la seguridad para mí es muy importante. De los robos, sin magnificar, pero ahí hay tres, yo creo que ahí hay tres cosas. Una es, y para empezar por la autocrítica, que es cierto que a la izquierda a veces le cuesta hablar de políticas seguridad en sentido duro, y hay que entender que la policía y las fuerzas de seguridad son un servicio público, y como tal lo que tienes que hacer son políticas públicas para que esta gente, que son funcionarios del Estado y que por lo tanto tienen que trabajar al servicio de la ciudadanía, pueda trabajar para lo que es mejor el Estado, o para lo que tendría que servir el Estado, que es para quien está el último de la fila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú tienes unos cuerpos de seguridad que pueden proteger al más débil, están protegiendo en consecuencia al más fuerte también. Si solo defienden al más fuerte, solo defienden al más fuerte y dejan fuera al más débil. Pero para eso tú tienes que poner todas las herramientas que haga falta para tener unos servicios, unas fuerzas de seguridad del Estado y demás que tengan un determinado tipo de formación y un determinado tipo de herramientas, y que puedan trabajar de una manera más transversal con otros servicios y con otros servicios públicos a la hora de abordar según qué tipo de problemáticas. Eso por un lado. Por el otro, una cosa que ha hecho bien la derecha y la extrema derecha, y no ahora mismo, sino hace ya tiempo, es confundir muchas veces los colectivos más empobrecidos con aquellos que generan más inseguridad. Y aquí seguramente Rafa me podrá puntualizar y hacerlo mucho mejor que yo, pero y en ese sentido es la criminalización de las personas migrantes, cuando en realidad, y de hecho tenemos por ejemplo la ley ILP por la regularización ya, ¿no? De esta gente, o sea, de estas personas que son en concreto 500.000 que están pidiendo la regularización, y que durante la pandemia los hemos reconocido como trabajadores esenciales, trabajando en el campo y demás, y que ahora mismo no, ahí dejamos, o sea, muchas veces se deja que caiga en este saco que nos vende la derecha y la extrema derecha, cuando muchas veces lo que estamos hablando son de situaciones de pobreza, de pobreza que no solo viene fruto de un sistema capitalista aquí injusto, sino también de unas dinámicas y unas relaciones completamente injustas comerciales con países del norte de África, del África subsahariana, del resto del mundo. Entonces, hay por ese lado ese complejo que tiene que quitarse la izquierda y hablar de las fuerzas de seguridad del Estado como un servicio público a quien darle herramientas para ponerse al servicio del último.
hay que no confundir la pobreza con, con la posibilidad de criminalizar sectores de la población que no hay que criminalizar y que generalmente vienen aquí justamente por situaciones absolutamente injustas. Y luego hay un tercer elemento que es un poco, para mí es un poco más complejo, un poco más delicado, que es que muchas veces confundimos la seguridad con el sentimiento de inseguridad. Entonces tú tienes que poder dar respuesta a quien tiene el sentimiento de inseguridad, pero muchas veces y aquí en la ciudad de Barcelona es evidente, los datos no se corresponden con, o sea, los datos sobre seguridad no se corresponden con el sentimiento de inseguridad que se ha generado a través de medios de comunicación, redes y determinado tipo de discursos. Eso quiere decir que si tú tienes una persona mayor que está en su casa que tiene miedo de salir a la calle porque en la tele ha visto que tal, tienes que decirle, no señora, usted está equivocada, no, jódasle, no hay, en absoluto. Tienes que ver cómo trabajar de manera comunitaria, cómo activar acción comunitaria que permita que esa mujer se sienta mucho más acompañada y tenga también herramientas para desmontar esos bulos que le han estado vendiendo. Así por decirlo rápidamente, y perdón porque me enrolla un poco. Bueno, y además una de las propuestas que tenemos y que lo hemos hecho en todas las elecciones a las que nos hemos presentado es el del agente de seguridad ciudadana, que no es policía, pero que sí que hace una mediación por lo que pueda pasar antes de que pueda ocurrir el delito. Pero que también recordemos, es decir, a lo mejor hay una persona que puede pegarte un tirón porque lo está pasando mal y no tiene nada, pero teníamos a Rodrigo Rato metido en la cárcel y a gente del PP metida en la cárcel por haber robado a manos llenas. Es decir, que a mí me da miedo quien roba, pero al final quien dicen siempre que es el que está robando es el pobre. No, o sea, el pobre te va a robar un reloj y te lo va a robar porque necesita poder venderlo para poder comer. El problema si se podría cambiar si se generan pues más calidad de empleo, se generan pues más recursos y que realmente el dinero vaya a donde tiene que ir, que es a la gente que realmente lo necesita, y que se ponga foco en aquella gente o que se lleva la pasta afuera o aquella gente que en realidad se lo embolsa mediante sobres. Yo sí quería comentar una cosa de esto, sobre todo porque creo que hay una identificación entre la seguridad y el orden público, y son dos cosas diferentes. Hay una concepción unilateral, unidimensional de la seguridad que está completamente circunscrita al orden público, y claro, al final te olvidas de que realmente lo que tenemos que hablar es de seguridad humana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no?, en este periodo, nosotros que hemos intentado impulsar dos leyes que son fundamentales para la seguridad de las personas y el medio ambiente en nuestro país, que era la Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento y la Ley y el Estatuto de Bomberos Forestales. Eso afecta a la seguridad de la población, eso afecta a la seguridad del país. Y nos hemos encontrado con graves resistencias. Hoy el principal problema de Cataluña de seguridad realmente es lo que se viene a denominar el orden público, o que tú tengas un corredor de 200 kilómetros que va desde Lleida hasta el Pirineo, que está cubierto por bomberos voluntarios que no tienen seguridad social y que si tienen un accidente laboral no se les cubre. Esa pregunta hay que hacerla, pero eso no está en los medios de comunicación. Y eso no está en los medios de comunicación porque evidentemente hay un monopolio, un oligopolio en los medios de comunicación que hace que determinadas ideas no se puedan discutir. No hay un debate público hoy en Cataluña sobre esa cuestión, cuando los bomberos voluntarios de toda Cataluña están movilizándose porque no se les reconoce la seguridad social y porque están teniendo accidentes laborales que no se les reconocen como accidentes laborales. Entonces, cuando hablamos de seguridad y intentamos meterle el miedo a la gente, ¿no?, y los medios de comunicación lo han hecho muy bien, ¿no?, tienes mucho peligro porque te vayan a entrar en casa y te ocupen la casa mientras bajas a comprar el pan, pero no te están diciendo que tu principal amenaza en estos momentos y tu principal peligro para poder quedarte en tu vivienda es que va a haber gente que este año, una vez que se realice la revisión de hipotecas, le van a subir el 100% la cuota. Y al final está todo el mundo preocupado con que venga un ocupa a quitarle la casa, igual se la quitan a Patricia Botín el año que viene, después de que pasen las 12 mensualidades. Entonces, creo que hay que girar el concepto de seguridad. Es decir, sí hay una parte de la seguridad que es orden público, pero hay una parte de seguridad que es el hecho que se comentaba antes, que si tú tienes un problema, como ocurrió durante la pandemia, es la primera vez que los autónomos han cobrado una prestación para proteger a los autónomos. Que hemos tenido unos ERTEs que han permitido que no solamente cobrases el tiempo que tú tenías cotizado, sino que no se puso límite al tiempo de cobro de los ERTEs. Decían los del PP, siempre dicen, no, los ERTEs ya venían en el PP. Ya, pero los ERTEs solo los podías cobrar por el tiempo cotizado. Pero los ERTEs de esta pandemia eran durante todo el tiempo que durase la pandemia. Es decir, tenemos que hablar de un concepto en el que digamos, bueno, es que la seguridad, es que el agua
no puede estar en manos de multinacionales como está pasando todavía en Cataluña. Es decir, ¿qué está pasando con las multinacionales? Y cuando intentas sentarle la mano a las multinacionales, resulta que van contra la alcaldesa porque ha intentado remunicipalizar el agua. Es decir, creo que tenemos que girar el concepto de seguridad. Nos están ganando porque la neura, que se hace desde los propios medios de comunicación, lo que nos está diciendo es que no se corresponde la pluralidad mediática que existe en nuestro país con el pluralismo político, con las diferentes opciones que hay. Y al final se convierte en un espacio absolutamente asfixiante porque hay determinadas ideas que no son legítimas en los medios de comunicación. Y eso yo creo que es un problema de fondo de la democracia en nuestro país, ¿no? Porque tú, Tito, ¿qué crees que sería seguridad para el sector del taxi? Ya sé que nos ha entrevistado hasta nosotros, pero... Pues está claro. Que todos se hagan socios de élite y se pongan una pegatina de élite en el coche. Bueno, esto es fácil. Ahora te vacilado. A 15 euros. 15 euros. Esto te lo promovemos como decreto ley, yo qué sé. Ahí. Venga, No, bueno, te rescato yo. Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo Rafa tiene toda la razón. Y aquí lo que falta es pedagogía. Y creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, tanto tú, como yo, como Lorenzo, y me estoy refiriendo en este caso al sector del taxi. Si al taxista se le explican las cosas como son, no al taxista no se le engaña. Y esto lo podemos trasladar a la sociedad en general. Es decir, lo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid, como se hablaba en unas elecciones de que no hay médicos, de que las listas de espera son tal. Y enseguida la respuesta fácil era, ya, pero es que Pedro Sánchez... No me hables de Pedro Sánchez, vamos a hablar de lo que a mí me afecta el día a día. Que lo de Pedro Sánchez y lo de Chapote, que está muy bien, como eslogan, la verdad que les ha funcionado. Pero vamos a hablar de lo que a mí me afecta día a día. Y ahí es donde hemos fallado. Creo que hemos fallado todos. Y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica todos. Y volviendo al sector del taxi, pues te encuentras a muchos compañeros que dicen, bueno, es que a lo mejor no todo es el taxi. Y esto es literal. A lo mejor es que hay otras cosas en la vida que hay que tener en cuenta. No sé tú, pero es que yo vivo de mi taxi. Si me quitas el taxi, lo demás me da igual. La economía puede ir de puta madre, pero yo ya no tengo taxi. Así que lo primero es el taxi. Creo que ahí sí que todos tenemos un poco de responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, ¿qué entenderías tú que sería la seguridad para el sector del taxi? No, por ejemplo, bueno, yo sí que es verdad que nosotros hicimos unas movilizaciones porque hubo unos episodios muy violentos de atracos a taxistas. Bueno, más que atracos, lo que menos importaba era el atraco, sino la agresión, cómo se cebaban, ¿no? En grupos de gente, pues pegando palizas, incluso, bueno, hay 3 compañeros que han tenido que vender la licencia porque es imposible que vuelvan a coger un taxi. Y ahí es verdad que luego con el tiempo me di cuenta, y sobre todo hablando con la policía, con la Guardia Urbana y los Mossos, que nos llevamos muy bien. Y fueron 3 casos concretos que pasaron en 2 meses y eso generó una sensación de inseguridad dentro del sector muy, muy, muy grande. Pero luego hablábamos con los Mossos y nos decían, Tito, estáis mejor que el 2019 que el 2018. O sea, los datos son mucho mejores. O sea, hay menos hurtos, hay menos denuncias, hay menos... Y coño, te quedabas. Y ahí te das cuenta de que... Bueno, nosotros estuvimos pidiendo cámaras para los taxis, que Nimet dijo que eran ahí, que de cámaras nada, porque el taxi es un sitio íntimo, o sea, más íntimo, no es un transporte colectivo y que no. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es verdad que yo he caído en esa trampa de la sensación que da. Bueno, también te digo que lo he aprovechado para jugar a nuestro favor en otras cosas, ¿no? Cuando ves cómo funciona, es verdad, tienes que entrar al juego, bueno, pues para ganar, ¿no? Que es lo que hemos contado hoy en la asamblea, que al final tienes que un poco entrar en ese juego, pero es verdad que las tecnologías, los teléfonos, pues Antena 3, Telecinco, ¿no? Es como cuando yo voy a hablar a la tele, todavía me ponen imágenes de VTC rotas detrás del 2018. Y de los Boys Noise. O de los Boys Noise, ¿sabes? Yo que soy del Atlético de Madrid. Sí. ¿No? Entonces, bueno, es verdad. Juegan pero la gente es cojonudo, pero la gente entra ahí, ¿eh? Es como
que nos están idiotizando a la sociedad. Pues Pero jugar tampoco- con los miedos, ¿no? Yo creo que, O Claro. jugar con los miedos. yo sí. creo que el operador fundamental de la derecha es el miedo. Es decir, que el problema fundamental al final, si la política se hace en torno al miedo, nosotros estamos perdidos. O sea, Pero nosotros, fíjate- nosotros solamente tenemos un sentido como espacio político, y nosotros cuando nacimos como espacio político precisamente nacemos desde el momento en el que hay determinados sectores sociales que pierden el miedo y plantean que quieren participar del proceso político y que las cosas van a ser diferentes. En el momento en que el miedo se convierte en un operador político, la derecha tiene las puertas abiertas. Y yo creo que ahí es donde realmente los grandes medios de comunicación juegan un papel, y luego hay un problema también por parte del propio movimiento popular y de los sectores populares de la necesidad de tener medios propios. Es decir, los dos grandes monopolios mediáticos más la utilización que se hace de los medios públicos, lo que están demostrando es que o hay un cambio estructural y tenemos herramientas propias por parte de determinados sectores sociales para poder transmitir nuestras ideas y nuestras miradas, o hoy hay un cerco y un cierre por parte de los medios de comunicación a cualquier disidencia que no acepte la agenda política de los medios. Claro, pero fíjate, ¿puedo? Hombre, estás en tu casa. No, que ahí completamente de acuerdo con lo que dice Rafa, y por ir un poco más allá. Creo que ahí hay como dos dimensiones que también es algo que se tiene que impulsar desde las instituciones públicas. Por un lado, y para mí lo principal, es la construcción de alternativas tecnológicas. Y aquí yo creo que, bueno, que seguramente nos encontraremos. Es decir, nos han robado la capacidad de imaginar una tecnología que esté al servicio del bien común, que no esté en manos de grandes corporaciones, que no funcione solo en base al beneficio privado, cuando en realidad el fomento que se puede hacer no solo de las soluciones tecnológicas que implemente la administración pública, sino también de generar un ecosistema de empresas que sea robusto, que construyan una tecnología más de código abierto, distribuida, y que funcione eso en base al interés general, es posible. Pero se nos ha olvidado que puede haber una tecnología que funcione ya no con un algoritmo abierto, sino a lo mejor con un respeto a la privacidad, que no haga, o sea, que no tenga un algoritmo que esté entrenado con unos datasets brutales, sino que funcione de otra manera. Y ahí hay gente construyendo alternativas, es verdad que pequeñitas, ¿no? Y que hay que darle como impulso, yo creo que desde... ¿Tú crees que desde el sector del taxi, con los datos que generan los coches en movimiento, que podemos estar todos conectados? Porque esto, el Sergi y yo, bueno, tenemos un proyecto para que vamos a proponer, ¿no? Sobre todo a través de la aplicación pública, mira, en el sector del taxi en Barcelona hace una media de 240.000 servicios diarios, ¿vale? Esto, imagínate los millones y millones de datos que son, y la gente que entra, si consigues concentrar todos esos vehículos en una misma aplicación, y esa misma aplicación que tenga ventanitas, por ejemplo, que se pueda introducir lo del REC, la moneda de Barcelona virtual, pues meter, por ejemplo, los hoteles, el pequeño comercio, y crear como si fuera una marca Barcelona digital, porque esto, yo sé que ha habido muchas iniciativas separadas, pero bueno, estamos convencidos de que a través del taxi se puede generar, podría ser el centro para unir todas estas partes. Claro, yo ahí diría varias cosas, ¿eh? Y si me voy muy a la parte friki, me hacéis volver. Vale. No, pero yo creo que, o sea, creo que está bien, porque además nos hemos acostumbrado a tener como aplicaciones súper centralizadas, ¿no? Es decir, si tú consigues que haya una comunidad de usuarios junto con las administraciones que impulsen esto, yo creo que no es una cosa que tenga que impulsar solo la administración, sino que tú tienes que tener una gobernanza del código que sea público-comunitario, por decirlo de alguna manera. Y que ahí haya una gente que esté velando porque la arquitectura de esa aplicación sea una aplicación que efectivamente responda a ese interés general y respete la privacidad de la gente. Y eso tienes que hacerlo en un combo administración y comunidad, quiero decir ciudadanía, para entendernos, y en este caso pues el sector del taxi y los expertos programadores con los que trabaja el sector del taxi. Si tú consigues generar eso y lo haces de código abierto y aplicas una lógica de colaboración y no de competición, seguramente tendrás una réplica de eso en Madrid, en Santiago, en Luxemburgo, ¿sabes? En muchos otros lugares, que va a hacer que esas otras ciudades y esos otros espacios que vayan a usar esa aplicación la mejoren también y generemos una lógica de colaboración que es una tecnología local
que funciona a nivel global de manera distribuida. Yo creo que eso se puede hacer y que además, según cómo, si tú tienes una política de privacidad donde el ciudadano o la ciudadana tiene la soberanía de sus datos, pero sí que puede recoger datos sobre los trayectos, tienes una foto de la movilidad de la ciudad, o eso, ¿no? O de si es una aplicación que usan más los hoteles o clientes de otros. O sea, quiero decir, que te da como mucha información de cómo funciona la logística de la ciudad, ¿no? y la movilidad. Yo creo que eso se puede hacer. Ahora, creo que para que sea un software robusto, que funcione y demás, tiene que tener, por un lado, una parte de inversión pública y esta gobernanza público-comunitaria, y dos, tienes que asegurarte que tienes actores efectivamente diversos, no solo que somos como, ahora exagero, pero 5 del taxi, 2 hoteles, sino que efectivamente tenemos un grueso de taxistas importantes y tenemos, pues yo qué sé, la complicidad de la economía social y cooperativa, que es el 9% del PIB de esta ciudad, ¿no? Hay los hoteles pequeños, ¿no? Como esa diversidad de tal. Pero yo, y tanto, o sea, no solo creo que es posible, sino es que creo que es necesario ahora mismo, y luego hablamos, si quieres, de dónde os propongo de dónde sacar pasta a nivel privado, pero esto ya lo hablamos fuera. Vale, sí, que no nos escuche nadie. Sergi, ¿quieres decir algo? Bueno, lo ha explicado muy bien Gala, o sea, creo que nos está leyendo un poco la jugada. Pero, sí, porque yo pensaba de haberla había inventado yo, lo enseñé y ya está inventado. Sé que todo está inventado. Lo complicado es hacerlo. Pero se puede, o sea, y aquí, perdona, voy a hacer publi de uno de mis hijos, pero el Decidim, la plataforma Decidim de participación, que tiene mucha inversión pública, pero que ahora mismo para mí es un gran ejemplo de esa gobernanza público-comunitaria de una arquitectura tecnológica, y con esto, Sergi, ya me callo, porque podría estarme mucho rato hablando del Decidim. No, yo también tengo el mismo diagnóstico en este sentido. Yo creo que el taxi ha tenido una fuerza que está irradiando más allá de su sector, y ahora falta un poco de articulación de esto. O sea, esta fuerza que encuentre no sé, el esqueleto, ¿no? para que esto se pueda transmitir y generar una colaboración entre sectores, y lo que decíamos hoy en la asamblea, que sea una colaboración intergremial y que esos gremios protejan a sus trabajadores. O sea, aquí parte del deterioro del que estabais hablando y del auge de la ultraderecha, etcétera, más allá de los engaños y las fake news y tal, es, bueno, esta globalización que estamos viviendo, que está dejando en gran medida inoperante a la política de los Estados-nación. Y ahí el trabajador está muy desprotegido, muy desprotegido y sufriendo mucho, y pues muchas veces pasan estas cosas, que el trabajador se confunde, se cabrea con el que está, y luego llega otro y dice, no, yo soy nuevo y además soy, bueno, rebelde, cuando son como decimos, los de siempre, ¿no? Y se ponen como fuera, ¿no? Los outsiders, que son además antiglobalización y tal, y cuando, como decimos, son los amos del cortijo, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, hay una realidad objetiva, que es que la política tiene una cierta debilidad, la política institucional tiene una debilidad, que es fruto de este final, podríamos decir, de imperio americano, podríamos decir, y del periodo neoliberal que se agota, que nos está llevando a guerras, nos está llevando a situaciones que son bestiales, muy graves, y que por tanto nos toca también a la población, a los trabajadores, a los sectores, organizarnos y generar fuerza y soberanía popular, y que en eso el pequeño empresario que tenga un poco de conciencia social, el autónomo tal, tiene que entender que es que es parte de la población, y que tiene que estar al lado del trabajador, y que entre todos nos podemos proteger. Si empezamos a luchar por la miseria, ¿no? Y a pelearnos entre nosotros, entonces nos vamos a ir a la mierda. Y además la dinámica histórica dice que si eso es así, vamos a una lógica bastante del fascismo, de lo que vino después de los años 20 en el siglo XX. Y por tanto, estas propuestas son beneficiosas económicamente, articulan a la sociedad, nos generan redes
para que la gente esté vinculada, se sienta parte de la población, y yo creo que eso es súper bueno, y que además tenga pues un contenido, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no, Tito? Que puedan tener un cierto contenido social, que si son tiendas de comercio, pues que haya valores de locales, ecológicas, de buena salud, el taxi pues con los valores de élite, el hotel pues que sea pequeño hotel, que no sean piratas. O sea, hay mecanismos para que esta red pues tenga un cierto sello de calidad o una cierta ética fundacional que sea muy inclusiva, y que al que a lo mejor no esté en el mejor, no tengo un 10 sobre 10 en ecologismo, ¿no? Que por lo menos se pueda empapar, pueda empezar a formar parte de eso y pueda aprender de los... O sea, yo creo que ahí tenemos que ser inclusivos y tenemos que confiar poniendo unos ciertos límites y decir, no, el gran hotel explotador que paga 600 euros al camarero, pues eso no puede ser. Pero, y eso requiere pues este esfuerzo de encaje de bolillos, de enfoque tecnológico, trabajar con empresarios y gremios, etcétera, y proteger a la vez al trabajador. Y son muchas cosas y es complicado, pero si alguien tiene fuerza para hacer esto, o uno de los sectores que tiene realmente fuerza para hacer esto, es el taxi. El taxi de Barcelona y bueno, y más allá de Barcelona y también. Los de Madrid también, que Sí, también los de Madrid y de todo el estado, pero bueno, que en especial el taxi del área metropolitana de Barcelona es muy fuerte y puede también pues ayudar y colaborar con el taxi de todo el estado para que esto pueda tirar adelante. Es la filosofía anticompetitiva, creo que esa es la clave. Es decir, hay una lógica de la competencia, que es una lógica fracasada, que es la lógica de todos contra todos, ¿no? Y creo que además es una de las grandes victorias de la reacción, ¿no? Lo reaccionario al final se basa esencialmente en el, bueno, pues ya que las normas no son capaces de solucionarme los problemas, que quiten todas las normas, que yo a este débil que tengo al lado le puedo pisar, y al de enfrente también, y con este sí que puedo, ¿no? Y al final es la lógica de la ley del más fuerte. Entonces, hay una lógica que nos han ido inoculando poco a poco desde pequeñitos, ¿no? Hay que ser competitivos, hay que ser competitivos, hay que ser competitivos, y necesitamos, los sectores populares necesitan dislocar eso. Y hay que partir de la lógica de hay que ser cooperativos, hay que ser cooperativos, hay que ser cooperativos, porque es la única forma en la que nos reconocemos en nuestra propia condición humana, porque Superman no existe, todos somos vulnerables y necesitamos precisamente insertarnos en una comunidad para poder mantener nuestra propia condición humana. No digo que Superman no, pero Batman sí, que yo lo conozco. Batman es un superhéroe que no mola. Lo he dicho Barman. Vale. Por romper el hielo. Pero yo ahí entrando un poco en eso, sí que es cierto que hay como una diferencia, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo como soy autónomo, pero voy un poco más allá, y dices, vamos a ver, eres autónomo, pero si un día no vas a trabajar o te tiras un día enfermo, una semana enfermo, vas a tener dificultades a la hora de pagar la hipoteca. Por lo tanto, eres autónomo, pero eres un trabajador más como otro cualquiera que está pagando los mismos o más ingresos que otro trabajador con menos... Trabajadores autónomos. Por Porque eso. ahora nos quieren cambiar realmente el nombre, que es trabajador autónomo, por emprendedor. Bueno, no. Emprendedor. Emprendedor. Es Bueno, la no hay un emprendedor sin su deuda. Trabajadores autónomos. pero esa es la perversión, y sin embargo yo sí que, o sea, yo era autónoma en el 2008, yo tenía una peluquería y en realidad en aquella época que teníamos la crisis, sí que lo relacionaban que no hubo ninguna ayuda. No solo no hubo ninguna ayuda, sino que pasamos del 16% del IVA a la subida del 21% del IVA, que nos jodió todavía mucho más. Es decir, y luego bajaron los impuestos y las subidas a quienes más tenían. No solo eso, sino que además rescataban también a bancos mientras estaban echando a la gente en sus casas. Entonces, la gran diferencia entre lo que tenemos ahora y lo que puede llegar a venir, porque puede existir ese riesgo, es que al final la crisis, ¿cómo la gestionas? Si la gestionas para la gente que realmente está levantando este país, o la gestionas para aquella que está vaciando los recursos económicos de este país. O sea, si la gestionas y se la entregas a la gente que viene de fuera, o
proteges a toda aquella gente que la está sosteniendo, como la gente del taxi que están pagando, pues gracias a los impuestos que estáis pagando, pues estamos pagando seguridad social, estáis pagando hospitales, estáis pagando colegios, y que podamos tener todos esos servicios públicos. Y el peluquero del Loren. Hombre, por favor, la rasta se las estoy poniendo yo. Nos quedan 5 minutos. Nada, ¿Todos queréis hablar? yo solo comentar una cosa apuntando en relación. relación a lo que decís vosotros. O sea, ¿no creéis que todos deberíamos de hacer un ejercicio de responsabilidad como consumidores, consumiendo en el barrio, por ejemplo? O sea, recuperar los barrios. En el Ayuntamiento de Madrid, en el proyecto de Podemos, sabes que se llevaba lo de recuperar la vida de los barrios. O sea, porque realmente los barrios al final se han convertido ¿en qué? Si no hay nada. Hay viviendas y un megacentro comercial en el que en todos los sitios hay lo mismo. Pues en No Barris no. Bueno, nosotros eso, No Birras. No Birras. De hecho, yo solo me emborracho ahí. Bueno, eso no es verdad. Pero ¿no creéis que también en parte es culpa nuestra eso, el haber perdido esa posibilidad? Yo es que creo que hay una lógica que es o sea, creo que en Europa el modelo neoliberal no ha podido con los servicios públicos y todavía has perdido en muchos servicios públicos fundamentales, esencialmente además de la educación y de la sanidad, algunos sectores importantes de la protección social, pero creo que la gran victoria del modelo neoliberal en Europa ha sido socavar elementos fundamentales de las redes comunitarias y de la capacidad de organización comunitaria. O sea, hay un debilitamiento de las organizaciones populares, que esa ha sido la gran victoria del modelo neoliberal, más incluso que los recortes que han podido hacer de los servicios públicos. Yo se me ocurre una frase que decía Esperanza Aguirre, que decía: esto no son recortes, son recortitos, porque se seguían manteniendo los principios básicos de que a un crío no le puede faltar un colegio y a un enfermo no le puede faltar un médico, ¿no? Sí. Y esos son elementos centrales, y eso, cuando nos dicen que separemos la lucha material de lo cultural, eso es cultural, eso forma parte de la cultura de nuestro pueblo, es una victoria de nuestro pueblo, que la oligarquía no ha podido acabar con él. Pero sí es cierto que nos falta un tejido comunitario que haga que la gente se sienta protagonista del proceso político. Y el tejido yo creo que ese es la seguridad. El que tú salgas a la calle y puedas disfrutar de, yo que sé, como se hacía antes, ahora estos días, de salir al fresco, de ponerte la silla, que el barrio sea un sitio donde puedas vivir y que haya, pues, eso, una tienda de alimentaria de calidad, etcétera. Es que no quiero cortaros, pero tenemos poco tiempo. Por acabar, el punto que quiero decir, un poco en la línea de lo que está diciendo Rafa, es que parte de la dificultad de que esa red exista es la ley de la competencia que viene de Europa, que si un ayuntamiento hace según qué medida y según qué subvención, se le va a decir que está haciendo ayuda de Estado y que está discriminando en contra de la gran superficie, etcétera, etcétera. Entonces, se encuentran los ayuntamientos con mucha dificultad y teniendo que hacer un ejercicio de creatividad para poder hacer esto sin que te lo lleven a la autoridad de la competencia, a la CNMC, entonces, bueno. Marcos, di algo 30 segundos y luego tenéis un minuto para pedir el voto. Muy rápido. Porque... Y en realidad es para unificar vuestros criterios con los míos. Yo he hablado de pedagogía y te voy a poner deberes, porque yo he venido hoy al segundo mejor programa nacional. El primero es Todo Taxi. Este es internacional. El mío. No. Pero, por eso has entrado con pasaporte. pasaporte. Pero fíjate que hemos hablado de blockchain, hemos hablado de muchas cosas, y en realidad tú y yo antes hemos hablado de cómo convencer al taxista de que se instale Pygmy. Pues a lo mejor es que ahí es donde estamos fallando. A lo mejor es que lo que hay que explicar es lo que ha explicado Gala a todos los taxistas. A lo mejor no todos entienden ese nivel, a lo mejor hay que bajar un poco nivel y explicar por qué tienen que instalarse. No instálatelo porque sí, porque lo digo yo y porque esto es lo bueno. No. A lo mejor es que hay que explicarle lo que explicaba. ¿Sabes cómo me llama José Ignacio? El pequeño Stalin del taxi. Yo Pero he optado por la dictadura. Porque la pedagogía, tío, de verdad, estoy hasta los cojones, tío. Quizás... Yo cuando quieras voy a explicar lo que haga falta donde sea. Yo soy partidario de la pedagogía de Paulo Freire, pero además soy hooligan. O sea, entonces, pero hooligan de Paulo Freire. Vale. De la pedagogía, no de la imposición. Bueno, Bueno, pero tiene que haber de todo. Y nada. Aprovechar que estás invitado al mejor programa nacional. Vale. A ver, Gala. ¿Por qué hay que votar a Sumar en Comú Podem? Pues mira, voy a empezar por la parte que tiene que ver con el taxi, por esa voluntad de regular las VTC y de hacer, que el sector del taxi prevalezca como un servicio público y como un bien de interés general.
Pero más allá de eso, porque creo que en realidad tenemos una responsabilidad colectiva de, como decía antes Rafa, ¿no? De construir una sociedad que frente al miedo lo que hace es generar esperanza, de construir una sociedad donde, porque hay 3 atracos, tenemos capacidad de tener servicios públicos que se ponen al servicio para que eso no pase, pero también de construir comunidad y de acompañarnos unos a los otros, que yo creo que es una cosa que Élite ha hecho muy bien. Y a mí decir que las primeras movilizaciones que hicisteis aquí en Barcelona me emocionó ver que había gente de las comunidades pakistanesas, que había gente del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Que había gente como muy diversa y que habíais conseguido como una articulación colectiva, joder, que yo hacía mucho tiempo que quería ver en el sector del taxi y que era como muy emocionante y muy potente. Y en ese sentido... También te digo una cosa, por meter un poco de esto. Ahí ha habido un poco de stalinismo. Pero bueno, sigue. Yo es que soy más anarquista, entonces entre el uno que es de Pablo Freire y yo que soy más anarquista no... Pero bueno, Perdona, ahí... Claro, mira, que me cuesta hacer de candidato, iba a pedir yo el voto y ahora ya sé... Ahí. No, sin varitas mágicas, pero sí que creo que justamente lo que está proponiendo Sumar en Comú Podem y Sumar en general es conquistar nuevos derechos y hacerlo no solo por la gente, sino también de la mano de la gente. Yo antes te preguntaba qué era para ti la seguridad en el sector del taxi, porque creo que hay que construirla conjuntamente. Y entonces ahí vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Yo, si queréis que vaya a cualquier lado a hablar de otro tipo de tecnología, otra forma de pensar y de utilizar la tecnología que no sea para precarizarnos las vidas y para jodernos las vidas hablando mal y pronto, sino justamente para hacer que tengamos derechos laborales y una vida digna, yo encantada. Conchi, 30 segundos. Vale, bueno, Estamos muy rápido. pasados de tiempo ya. No porque Rafa cuando arranque, hasta que se quede sin aire, no va a parar. Sí, por eso yo muy rápido. Creo que nos conocemos desde los inicios, hemos estado precisamente ahí en cualquier momento y no es solo no es realmente solo que venimos electoralmente porque nos interesa el voto, es que realmente nos creemos que esto es un servicio público y no solo nos lo creemos, sino que estamos en las movidas y vamos a cada huelga, a cada manifestación a daros apoyo porque realmente entendemos que lo que estáis haciendo y lo que estáis reclamando es de sentido común y algo principal. Por lo tanto, nosotros no es... O sea, que lo que haya hecho el Partido Socialista en el gobierno del Estado lo ha hecho porque tenía alguien de collejas detrás, no solo a la gente en la calle, sino también un partido político dando collejas de por aquí no. Si quieres realmente que haya gobierno de coalición va a tener que ser por esta senda y por lo tanto es importante que Sumar en Comú Podem tenga fuerza para seguir no solo revalidando el gobierno de coalición, sino teniendo más capacidad y más incidencia y que el PSOE no se nos escape, pero luego también para seguir acompañando y seguir empujando a toda la gente que estáis en la calle y que estáis movilizando y organizando día a día. Es decir, no hemos venido solo a hacer política, sino en la propia institución, sino también a estar en las propias calles y por lo tanto somos eso. Somos calle en la propia institución que vamos a seguir estando a pie de calle, que eso no lo pueden decir ninguno de los demás partidos. Y a mí, un inciso de un segundo, me gustaría decir que nos conocemos tú y yo por Conchi. Sí, por Conchi. Sí. Es verdad. La Conchi de tu... No, qué broma. ¿Cómo ya he puesto? Sí, es verdad. Nos conocemos gracias a ella. Y me pidió el teléfono de Vicente Navarro, ¿eh? No, te pega más cutillas. Bueno, esto yo se lo agradeceré siempre a Conchi. O sea, esto es... Bueno. Yo ver cómo habéis hecho piña y el currazo que estáis haciendo, eso ya me vale. Sí. seguid. Rafa. Muy rápido. Esto empieza a parecer una telenovela. Muy rápida. Yo creo que del voto no hay que hacer fetiche. El voto es una herramienta que conquistar los sectores populares para poder participar del proceso político, no es un regalo. Solo hay un día al año que valemos lo mismo que Ana Patricia Botín y creo que el domingo hay que darse el gustazo, hay que votar a Sumar en Comú Podem y mirarle a los ojos a los que mandan sin presentarse a las elecciones y decirle que hay mucha gente que no va a bajar los brazos y que va a seguir defendiendo sus derechos pase lo que pase. No tenemos miedo.
Y porque el resto de días del año valemos más que Ana Patricia Botín. Valer sin duda. Mandar, No, es que- mandan más. Pero mandan Bueno, más solos. Yo tengo porque, una cosa que decir. Porque sí Y que. aquí sí- seguro que os gano a todos. porque sí que hay algo que yo creo Nadie que. de aquí le debe más dinero que yo y no se lo pienso pagar. Seguro. Más nos deben los bancos a todos. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, a mí no sé, ¿eh? Ya que te lo nos- digo. Sí. Vale, vale, sí, lo Ya decía. te lo porque digo te yo, lo han quitado de tus que el impuestos. rescate nos lo deben. Marcos, Que nos vamos, ¿no? pide el voto, tú también. Que yo lo he dicho, que los compañeros hagan ese ejercicio que he dicho. Que miren atrás, miren cómo han pasado esta pandemia y qué hubiera pasado si hubiera estado otro tipo de gobierno al frente. A partir de ahí cada uno que decida. Vale, pues oye, muchas gracias por venir. Esta es vuestra casa. Me gustaría que vinieras porque más a menudo, porque nos gusta todos estos temas que estamos investigando y participando de inteligencia artificial, Cuando algoritmos. De hecho, estamos ya negociando un decreto ley o un decreto, ya veremos si es ley o no, para regular las plataformas aquí en Cataluña y lo vamos a tener ya. Y nada, que por favor, todo el mundo a votar el domingo. Con alegría. Como vea alguno que vota al PP o a Vox, le mete una patada en los cojones. No, Que- no se pide así. Sí, se pide así. Estalinista Sí, no. se pide así. Se pide con cariño. Venga, adiós. Adiós.